Hola, ¿cómo están? Yo soy el doctor José Raúl Guerra Mora, soy neurocirujano e hice un fellow en neurocirugía oncológica. El día de hoy me pidieron que les platicara sobre las características por imagen de tumores intracraneanos. Muchas gracias a los organizadores por tomarme en cuenta para desarrollar este tema. Es un tema bastante extenso, por lo cual nos vamos a limitar un poco a hablar de las características esenciales de las patologías más frecuentes o más características en cuanto a las neoplasias del sistema nervioso central. Va a ser un tema dirigido a médicos en formación y especialistas en medicina que no están dentro del campo de las neurociencias. Entonces, bueno, comenzamos. ¿Cuáles son las utilidades de la neuroimagen? Las utilidades de la neuroimagen no solamente son el diagnóstico, que estas pues es algo muy importante, por ejemplo, ver un paciente realizar un diagnóstico sindromático, topográfico, nosológico y nosotros tener en mente qué es lo que el paciente puede tener. Sin embargo, en la actualidad es esencial pues demostrarlo con una imagen y principalmente porque esto nos va a servir para esta segunda frase que tenemos aquí, que es el plan terapéutico. El plan terapéutico es esencial para nosotros los neurocirujanos porque de ser un tumor, nosotros y de ser un tumor que se tiene que resecar, nosotros planeamos una ruta de acceso para realizar el menor daño posible con la mayor resección posible, ¿no? Entonces esto es esencial y esto lo podemos hacer gracias a la neuroimagen. Les voy a presentar, conforme vaya avanzando la presentación, diferentes herramientas que nosotros usamos con estos fines. Y en tercer lugar, y muy importante también, es dar el seguimiento. Entonces, una vez que nosotros operamos a un paciente, le realizamos una resonancia magnética en las primeras 72 horas, de aquí vemos qué tanto fue lo que se resecó del tumor y de aquí realizamos un seguimiento de determinado tiempo de acuerdo a la patología que el paciente tiene para ver pues si hay un control correcto de la enfermedad, si hay una progresión, etcétera, ¿no? Cosas que también vamos a ver más adelante. Los tumores intracraneanos básicamente se pueden dividir en dos tipos, los tumores intraaxiales y los tumores extraaxiales. Esta es la primera gran división que vamos a hacer de los tumores para que nosotros los podamos distinguir en imagen. Los tumores intraaxiales son aquellos que van a crecer dentro del parénquima cerebral, van a estar dentro del parénquima cerebral. Los tumores extraaxiales van a ser los que van a estar fuera del parénquima cerebral. Y esto puede ser en el espacio subdural, en el espacio subaracnoideo, en las cisternas que tenemos de líquido cefalorraquídeo, en el espacio epidural. Muchas veces no es fácil distinguirlos unos de otros y vamos a ir viendo características que nos van a permitir hacerlo, ¿no? Distinguir entre tumores intraaxiales y tumores extraaxiales. Partiendo de aquí, ya es algo que nos va a facilitar el diagnóstico, ya que muchos tumores que nosotros veamos como intraaxiales, pues vamos a descartar patología extraaxial y viceversa, ¿no? Entonces, de manera más frecuente o de manera más característica o importante, los tumores intraaxiales van a ser los gliomas de alto grado, gliomas de bajo grado, tumores embrionarios y las metástasis cerebrales. Vamos a ir viendo uno a uno. Los gliomas de alto grado es una patología bastante importante dentro de las neurociencias, dentro de la neurocirugía, debido a que el glioblastoma es el tumor maligno más frecuente dentro del sistema nervioso central de origen primario. En la mayoría de las series, las metástasis siguen siendo tumores más frecuentes, aunque pues estas vienen de otro lado, ¿no? Entonces, tumor primario maligno más frecuente, el glioblastoma. El glioblastoma lo vamos a ver con características peculiares, sin embargo, tampoco son únicas, ¿no? Aquí observamos una tomografía axial computada con medio de contraste, la cual observamos una lesión a nivel de la región frontal, la cual, si ustedes se dan cuenta, y esta es una imagen característica, pasa de un lado hacia el otro, invadiendo el genus del cuerpo calloso. Las lesiones que hacen esto es el glioblastoma y el linfoma, ¿no? Entonces, aquí en esta ocasión con el glioblastoma vamos a ver un realce a la administración de medio de contraste de manera periférica a la lesión. Si nosotros recordamos, hay algunas lesiones que realzan en forma de anillo a la administración del medio del contraste. El glioblastoma es una de ellas, aunque esta es una imagen más típica, ¿no? No quiere decir que siempre va a ser así. Hay en ocasiones cuesta trabajo diferenciarlas de una a otra y únicamente lo hacemos con la biopsia, ¿no? Ya teniendo tejido histopatológico.
Pero esta es una característica muy importante y teniendo esas características siempre se tiene que pensar en glioblastoma. Cuando el tejido tumoral pasa de un lado a otro por el cuerpo calloso, se le da una imagen que se llama en alas de mariposa y esto también es muy característico del glioblastoma, aunque no única, no patognomónica, también otras lesiones como el linfoma lo pueden hacer, ¿no? Otra cosa característica es de que en la resonancia magnética en secuencias de difusión pueden realzar algunas, pueden restringir algunas zonas, sobre todo a la periferia, ¿no? Entonces, esto también es característico del glioblastoma. Eh, Hay diagnósticos diferenciales respecto a esta imagen. Uno ya lo mencionamos, es el linfoma. Otro también muy importante es el absceso cerebral, ¿no? Que es algo bacteriano. Entonces hay diferentes características que nos permiten diferenciar uno de otro, ¿no? Aquí con la letra A vemos una resonancia magnética con medio de contraste, un corte axial, en la cual observamos una imagen similar a la anterior. Sin embargo, aquí no es claro que pase por el cuerpo calloso hacia el otro lado, pero si nos fijamos bien, tiene un realce periférico con la administración del medio de contraste y tiene un centro que no realza la administración del medio de contraste. Cuando vemos en el T2, esta zona que no realza, la vemos hiperintensa con la periferia isointensa, ¿ok? Y aquí en el ADC vemos regiones que corresponden a esta región que no realzó con el medio de contraste, que están hiperintensas. Cuando vemos la perfusión también vemos cambios característicos y cuando vemos aquí hacia la espectroscopía también es una herramienta con la que cuenta la resonancia que nos sirve para poder diferenciar las lesiones. En este caso vamos a tener un índice bajo de N-acetilaspartato creatina, ¿no? Que es característico del glioblastoma. ¿Cómo va a ser el seguimiento que nosotros vamos a hacer, ¿no? Y esto es algo importante y hay algo que aclarar. Vamos a suponer que tuvimos un paciente con las características de la imagen previa. Nosotros sabemos o creemos por imagen que es un glioblastoma. Nosotros sabemos que es un paciente que el tratamiento consiste en la resección máxima posible y posteriormente quimio y radioterapia, ¿no? Entonces es un paciente que lo programamos para cirugía, nosotros lo operamos. Posterior a que nosotros lo operamos, tenemos que tener una resonancia magnética durante las primeras 72 horas con medio de contraste para así poder saber cuánto fue lo que le quitamos de tumor. Una vez que determinamos esto, que nosotros esperamos que por la zona en este paciente hipotético se le puede quitar todo el tumor, le hayamos quitado todo el tumor. Nosotros lo corroboramos con la resonancia, se le quitó todo el tumor y lo vamos a ir siguiendo en el tiempo, ¿no? Generalmente se pueden, de acuerdo a la NCCN, se piden resonancias seriadas cada 2 meses para que nosotros vayamos viendo la evolución del paciente. Recordemos que es una neoplasia maligna que prolifera de manera rápida, entonces tenemos que pedir las resonancias con tiempos cortos para poder observar cambios y poder modificar nuestra terapéutica en caso de que exista una progresión, ¿no? Eh, con esa meta, nosotros, o más bien se crearon los criterios RANO. Los criterios RANO nos hablan de si hay una respuesta completa, si hay una respuesta parcial, si la enfermedad está estable o hay una progresión, ¿no? Entonces, vamos a definir como una respuesta completa cuando no hay alguna lesión que realce con el medio de contraste. No la tenemos y que ésta se sostiene por lo menos 4 semanas y además de esto no hay nuevas lesiones en alguna otra parte y al paciente lo tenemos sin esteroides, ¿no? A veces el escenario es un poquito difícil porque a veces se dejan esteroides, pero estas son las características que deben de cumplir para que se caracterice como una respuesta completa. Entonces no va a haber realce del medio de contraste, ¿ok? La respuesta parcial es cuando hay una disminución de más del 50% comparado con el basal, ¿no? Con el que nosotros sacamos después de la cirugía, hay una disminución respecto al 50% después, ¿no? Cuando la enfermedad está estable, es cuando no es una respuesta completa, pero tampoco es una progresión. Y la progresión se define como el crecimiento de más del 25% en los diámetros perpendiculares del tumor, ¿no? O sea, que ya es evidente que el tumor está creciendo. Esto es lo que significa. Entonces, cuando nosotros tenemos una progresión, es bien importante saber lo que tenemos que hacer. Algo más, probablemente meterlo a una segunda cirugía para hacer una resección.
¿no? Las características que más nos sirven en la resonancia, como vemos aquí en esta tabla, es el realce con contraste en una secuencia T1. Y aquí vemos todas las características que ya les platiqué en los porcentajes. Realmente no es así como que necesario aprendérsela, pero lo que sí tienen que saber es que esto existe. Y en caso de tener un paciente con esto, pues a buscar los criterios RANO y de aquí saber si el paciente está estable, si tiene una respuesta completa, si tiene una respuesta parcial o si tiene progresión, ¿no? Que es lo que todos los pacientes con glioblastoma en algún momento van a progresar y tenemos que hacer algo para poder aumentar su supervivencia. No todo es tan sencillo y muchas veces las cosas no son lo que parecen. Entonces tenemos diferentes circunstancias que nos pueden confundir hacia una progresión sin ser progresión. Esto lo vemos aquí, hay una entidad que se llama necrosis por radiación y esto se puede dar posterior a los 6 meses que el paciente se le realizó radioterapia, ¿no? Vemos aquí en la letra A una lesión periventricular temporoparietal. Esta misma lesión aquí realza con el medio de contraste. La vemos en el T2 y tiene características de un edema vasogénico también. Eh, Sin embargo, cuando hacemos la contralateral, vemos que las características son diferentes y en la perfusión se porta con valores bajos. Esto podríamos pensar que es una progresión, sin embargo no lo es una necrosis por radiación. Entonces, no todo lo que capta medio de contraste es una progresión. En este caso, necrosis por radiación. Aquí ahora vemos otra característica que se llama pseudoprogresión. Esto puede pasar cuando se da quimio y radioterapia y al paciente se le da seguimiento y se observan estas características. Aquí antes de que el paciente se le hiciera el tratamiento, en la letra A, vemos la administración con medio de la resonancia de secuencia T1 con administración del medio de contraste y vemos la perfusión, ¿no? Y así las vamos a ir viendo. 70 días después se observa que el paciente tiene una respuesta favorable, pero lo vemos a los siguientes 70 días, pues esto realza de manera importante. Nosotros podríamos pensar que esto es una progresión, sin embargo, lo vemos aquí en la perfusión y no lo vemos con valores de perfusión que representen que está creciendo el tumor. Nos esperamos hacia el otro control 70 días después y ven, y aquí la lesión ya está de menor volumen y las áreas que captan también así lo son y en la perfusión no tenemos un cambio. Entonces hay que tener cuidado porque estas características nos pueden hacer tratar a un paciente que no tenemos que tratar. Entonces tenemos que ser cautos y tomar esto en consideración. La necrosis por radiación y la pseudoprogresión, en ocasiones también la tomografía por emisión de positrones nos sirven para poder diferenciar entre estas entidades. Y hay otra característica también bastante curiosa e importante de conocer que es la pseudorespuesta. Como ustedes saben, estos pacientes, conforme va progresando su enfermedad, se llega a dar tratamiento con bevacizumab. El bevacizumab es un inhibidor de factor de crecimiento endotelial vascular y esto a su vez hace que sea más permeable la barrera hematoencefálica y que disminuya la angiogénesis. Entonces, nosotros podemos ver imágenes en las cuales podemos creer que hay una excelente respuesta porque pues, no se capta el medio de contraste. Sin embargo, esto no es así. Y nosotros observamos aquí en la letra, en la fila de arriba, podemos observar el FLAIR, en la del medio podemos observar el T1 con gadolinio y en la de abajo podemos observar a la difusión, ¿no? Entonces, si nosotros nos fijamos primero si capta medio de contraste o no, podríamos pensar que esta pues, no capta medio de contraste o mínimo, ¿no? Aquí se ve el problema posterior a cirugía. Aquí ya no se ve nada, aquí no se ve nada, aquí no se ve nada, y aquí de hecho se ve que capta hacia otras zonas, ¿no? Si nosotros nos fijamos en el FLAIR nos va a hablar de edema, entonces aquí vemos un edema importante, aquí ya no vemos tanto edema, aquí no vemos edema, aquí en el D vemos edema en diferentes sitios. Sin embargo, si nosotros esto lo contrastamos con la administración de medio de contraste, aquí
parece que no realza la administración de medios de contraste, pero es importante aquí tomar en cuenta el FLAIR en los pacientes que son tratados con bevacizumab. Y finalmente aquí se ve un discreto realce en medio de contraste y nosotros podemos ver el FLAIR que tiene en múltiples lugares edema, ¿no? Si nosotros ya lo vemos a la difusión también nos sirve para observar esas áreas hiperintensas, ¿no? Que no necesariamente correlacionan al gadolinio T1. Entonces es importante en los pacientes que fueron tratados con bevacizumab debido a que se disminuye la permeabilidad y la angiogénesis para que el medio de contraste pase hacia donde están las lesiones, tomar en cuenta el FLAIR, tomar en cuenta la difusión y esto se llama pseudo respuesta. Nosotros podemos creer que el paciente tiene una respuesta completa cuando realmente no es así porque hay un sesgo cuando se administra el medio de contraste. Es algo importante de tomar en cuenta. Ahora, esto fue respecto al glioblastoma. Respecto al glioblastoma de diferentes localizaciones y representan diferentes retos terapéuticos, pero básicamente lo que les mostré es lo que hay que saber de las características de la imagen y cómo poder diferenciar si un paciente está respondiendo al tratamiento, está estable o está progresando, que yo creo que son características muy importantes que se tienen que dominar, ¿no? Ahora vamos con los gliomas de bajo grado. Los gliomas de bajo grado son los astrocitomas que de acuerdo a la OMS están en grado 1 o grado 2, que no tienen características malignas, se consideran tumores benignos, ¿no? Y esto es por la supervivencia que tienen, a diferencia del glioblastoma que los pacientes, esto va cambiando en el tiempo y de acuerdo a las series, la mayoría de las series de glioblastoma tienen una supervivencia de 1 año, 2 meses hasta 2 años de acuerdo a las series, ¿no? Y los astrocitomas esto va a cambiar, ya es una supervivencia mucho más larga, ¿no? Y es importante distinguirlos de un glioma maligno, pero a su vez ver las características que ellos tienen, ¿no? Entonces, una característica esencial en la imagen de los gliomas de bajo grado es de que no nos va a servir la secuencia T1 contrastada como lo hacían en los gliomas de alto grado. Realmente es un porcentaje bajo los gliomas de bajo grado que van a captar el medio de contraste, ¿no? Entonces nosotros nos vamos a apoyar de secuencias como el FLAIR, el T2, ¿ok? Entonces, aquí lo que observamos, y también del T1, ¿no? Aquí observamos el T1 FLAIR, en el cual observamos esta lesión hiperintensa que está a nivel del giro frontal superior del lado izquierdo, ¿no? Vemos que es más regular, es una lesión regular que toma completamente el giro. En la perfusión no tenemos cambios importantes y cuando observamos aquí a la administración del medio de contraste vemos que no capta, ¿no? A la espectroscopía tenemos un pico importante de colina que también es característico de este tipo de tumores. Entonces, es bien importante ver estas características, realizar el diagnóstico y saber que estos gliomas de bajo grado se van a encontrar en diferentes sitios, ¿no? Los gliomas de grado 2 se van a encontrar tanto frontales, tanto en la región opérculo insular, también pueden extenderse hacia el tálamo y también tenemos el astrocitoma pilocítico, que este es un glioma de grado 1. La característica de este astrocitoma pilocítico va a ser que vamos a tener un nódulo mural que frecuentemente va a realzar a la administración de medio de contraste, pero va a predominar una región quística, como está aquí. Esta es la característica típica, ¿no? Esto es en más del 80% de los astrocitomas pilocíticos y si nosotros recordamos el astrocitoma pilocítico es el tumor más frecuente en la edad intracraneana en la edad pediátrica. No todos van a ser así, ¿no? Esta es la imagen característica del nódulo mural con el quiste. En ocasiones también puede haber únicamente una forma sólida y en ocasiones también una única forma quística, pero esto es el 80% de los casos. Entonces, un niño con un síndrome cerebeloso le hacen la resonancia y ven esta imagen, un astrocitoma pilocítico. Dentro de los gliomas de bajo grado también tenemos al oligodendroglioma. Los oligodendrogliomas dentro de la clínica son característicos porque son de los tumores que se presentan de una manera más frecuentemente con convulsiones, ¿no? Entonces, esto se atribuye a las zonas en las que sale y además de que también tiene un contenido de cristales de calcio alto y el calcio se puede ver en la imagen, ¿no? De igual manera aquí lo que a nosotros nos sirve es el FLAIR
y el T1 y el T2. El contraste, como observamos aquí, no nos sirve, no realza, ¿no? Como si fuera, como en el caso de un tumor maligno. Aquí no tenemos realce, pero vemos el flare y delimitamos perfectamente la lesión y el edema circundante que ésta tiene, ¿no? También en la espectroscopía vamos a ver un pico de colina importante. También tenemos un astrocitoma fibrilar, este es un glioma grado 2. Este es un caso, la mayoría de los que le presento son casos propios o que me ha tocado también intervenir. Este es un caso curioso porque no es una presentación muy típica en la imagen. Si nosotros podemos ver, aquí parece que el tumor está pediculado y se extiende hacia el espacio subaracnoideo y esto lo podemos ver más aquí en, en este corte sagital. Observamos cómo agarra porciones de los surcos, ¿no? Y este es un astrocitoma fibrilar pediculado. De hecho, este lo reportamos porque no es una característica pues y realza la administración de medios de contraste, ¿no? Entonces no es una presentación tan típica, ¿no? Y bueno, así como tenemos los criterios RANO para los glioblastomas, también tenemos los criterios RANO para los gliomas de bajo grado. Como ya les comenté, la administración de medio de contraste no va a ser útil porque no van a realzar a esto. Sin embargo, como les comenté, en el T2 y en el FLAIR es donde nosotros vamos a ver las características del tumor, ¿no? Entonces, con base en esto, nosotros vamos a poder determinar el tipo de respuesta del tumor, ¿no? Una respuesta completa, el tumor desaparece, ¿no? Una respuesta parcial, desapareció más del 50% del tumor. Una respuesta, digamos, leve, del 25 al 50% del tumor desapareció. Y una respuesta, una enfermedad estable, perdón, se va a ver entre el 25% de disminución al 25% de aumento. Aquí vamos a considerar que el paciente está estable y no hay que darle tratamiento, pero cuando esto ya aumentó del basal más del 25%, las características que les comenté en el T2 o en el FLAIR, aquí es un paciente que vamos a tener que tratar, ¿ok? A su vez también las metástasis, ¿no? Las metástasis son los tumores malignos intracraneanos más frecuentes y esto en la mayoría de las series, ¿no? No todas las series tiene por qué ser igual. Entonces aquí el diagnóstico, que tampoco les mencioné al inicio, les dije que de los glioblastomas, de los diagnósticos diferenciales más frecuentes son los linfomas, los abscesos, pero también las metástasis, y aquí podemos observar, ¿no? Esta es una resonancia magnética secuencia T1, corte axial con administración de gadolinio, en la cual podemos ver a nivel subcortical frontal del lado derecho esta lesión que realza a la administración de medio de contraste de manera periférica con un centro hipointenso, ¿no? Entonces, vemos aquí en el T2 y en el FLAIR el importante edema vasogénico que se genera alrededor de ella que no es proporcional para su tamaño, ¿no? Lo, lo, lo vemos aquí, ¿ok? Entonces, esta es una imagen característica de una metástasis, en este caso es de cáncer de mama. Entonces, recordar que también es de las lesiones diferenciales que nosotros vamos a tener en realce en anillo, ¿no? Similar al glioblastoma. Sin embargo, va a ser más difícil que nosotros o menos frecuente que tengamos estas lesiones a niveles más profundos, ¿no? Más profundos como los núcleos de la base o hacia el tallo cerebral. Sí existen, pero son raras. Aquí y lo que les enseñé fue una imagen típica de una metástasis de un CA de mama. Esta también es una metástasis. Y si se fijan, no se comporta igual. No todo tiene que ser forzosamente similar, ¿no? Esta es una paciente de 59 años de edad que ya previamente tenía el diagnóstico de un melanoma. Llegó con un síndrome piramidal y se le realizó disminución del estado de alerta y se le realizó una resonancia, ¿no? Entonces, lo que observamos aquí en primer lugar es que la administración del medio de contraste no realza, ¿no?
Aquí este es un tensor de difusión en la cual se ve hipointenso y en el T2 se ve hipointenso. Eso nos quiere decir que esta lesión es sangre, ¿no? Y es compatible con el melanoma. Si recordamos, hay algunas metástasis que pueden sangrar y dentro de estas metástasis está el melanoma, ¿no? Entonces, posteriormente les voy a enseñar una fotografía de la cirugía para que vean el contenido de esta lesión. Pero aquí lo que hay que hacer énfasis es de que no necesariamente todas las lesiones metastásicas van a realzar a la administración de medio de contraste, ¿no? En este caso era una lesión en su mayoría necrótica, por lo cual no realzaba, ¿no? Y hemorrágica. También hay criterios RANO para metástasis. Nosotros tenemos que determinar si el paciente tiene una respuesta completa, respuesta parcial, enfermedad estable o si tiene una progresión. Y aquí lo pueden ver, ¿no? Nosotros no vamos a tener realce a la administración de medio de contraste cuando hubo una respuesta completa. Cuando hay una respuesta parcial, vamos a tener una disminución mayor del 30%, una enfermedad estable entre el 30% y que no haya un aumento del 20% y una progresión cuando ya hay más del 20%, ¿no? No es necesario aprendérselo, pero aquí se los dejo para que ustedes puedan tenerlo como referencia y sepan que existen estos criterios. En muchos centros no se lleva el control de esta manera de los pacientes, ¿no? Y el tratamiento se deja de manera subjetiva. ¿Sabes qué? Le quité el tumor, ahorita ya realza un poquito, ¿cómo ves si lo metemos a operar, ¿no? Las cosas no son así y más en este caso de las metástasis porque el tratamiento es multidisciplinario. A algunos se les dio radiocirugía, a algunos se les dio radioterapia holocraneana, a algunos se les da quimioterapia, a algunos se les da inmunoterapia. Entonces, las cosas empiezan a ser un poquito más complejas y las decisiones que se tienen que tomar sobre los pacientes tienen que ser basadas en más variables, ¿no? Entonces, hay que tomar esto en cuenta para el manejo de nuestros pacientes. Otra lesión, el ependimoma. El ependimoma es un tumor que en su mayoría se origina en la fosa posterior. Hay dos lesiones características que involucran el cuarto ventrículo. Hay más, pero características que involucran el cuarto ventrículo. Una es el ependimoma y otra es el meduloblastoma. Clásicamente se dice que el ependimoma surge del piso del cuarto ventrículo y el meduloblastoma del techo del cuarto ventrículo. Entonces eso es lo que observamos aquí. Se llena de manera completa el cuarto ventrículo y el ependimoma a diferencia del meduloblastoma, la mayoría de las veces o de manera más característica puede tener quistes y no realza la administración del medio del contraste como lo estamos viendo aquí, ¿no? En su mayoría. El ependimoma hay de diferentes grados histopatológicos. Hay desde grado 1 hasta el grado 3, anaplásico, ¿no? Entonces puede mostrar diferentes características. Aquí en la perfusión no vamos a ver cambios importantes, en el FLAIR vemos hiperintensidad, ¿no? El meduloblastoma, aquí lo observamos en una tomografía, ocupando totalmente el cuarto ventrículo, muy probablemente generando hidrocefalia. Vemos en el T2, vemos en el FLAIR y vemos aquí que sí realza la administración de medio de contraste, ¿no? Vemos aquí que se ocupa de manera completa el cuarto ventrículo. Esta es una imagen característica del meduloblastoma. Ahora pasamos a los tumores extraaxiales. Vamos a platicar del adenoma hipoficiario, del meningioma, del schwannoma, del quiste epidermoide y de las metástasis leptomeningias. Como tumor extraaxial vamos a entender tumores que rodean al cerebro y que son parte de sus cubiertas, pero estos tumores no están dentro del cerebro. Entonces van a haber unas características que ahorita vamos a ir repasando, las cuales nos van a ayudar a poderlas diferenciar de los tumores intraaxiales porque en ocasiones no es fácil, ¿no? Aquí vemos una imagen típica de un adenoma, de un macroadenoma hipoficiario pequeño, ¿no? Que apenas contacta el quiasma óptico. Aquí vemos en la región celar que hay esta lesión de aspecto neoplásico que crece hacia arriba y que alcanza a contactar el quiasma óptico que aumenta los diámetros de la silla turca, ¿no? Su diámetro antero-posterior, su diámetro lateral y que contacta las carótidas. Esta es una imagen bastante característica de un adenoma hipoficiario. Es homogéneo, también pueden existir heterogéneos y tener porciones quísticas, sobre todo cuando ya hicieron apoplejía, pueden también tener quistes grandes, ¿no? Pero esta es una imagen característica.
El adenoma hipoficiario lo podemos clasificar de acuerdo a la clasificación de Wilson-Hardy en diferentes grados de acuerdo a la extensión que tiene, ¿no? Y también de acuerdo a la clasificación de NOSP en cuanto a la extensión lateral que tiene y el involucro que ya tiene de las carótidas y el seno cavernoso. Esto básicamente ya es para planes quirúrgicos y pronóstico, ¿no? Pero es importante que se sepa porque en la mayoría de los reportes que a nosotros nos dan de las resonancias nos hablan también de esta clasificación. No, lo que les puse primero era una imagen más característica, sin embargo podemos tener también estos tumores homogéneos regulares, perdón, de bordes irregulares, los cuales pueden tener una importante extensión supracelular y una importante extensión lateral, ¿no? Y que realcen de manera más intensa a la administración de medio de contraste. Esto también es un adenoma hipoficiario y obviamente ya cuando tiene una extensión mucho más lateral, pues ya el abordaje terapéutico va a ser diferente, ¿no? El abordaje quirúrgico. Otra lesión ubicada que involucra la base anterior es el estesioneuroblastoma. Aquí lo que nosotros vamos a observar es una lesión que realza la administración de medio de contraste, que va a modificar las estructuras óseas, va a aumentar la morfología frontonasal. Como aquí podemos observar, la distancia que existe entre canto interno y canto interno se ha aumentado y es un tumor que va a involucrar la región sinunasal, como podemos observar aquí, ¿no? Entonces, son tumores con estas características específicas y aquí vemos el posoperatorio, ¿no? Es importante también tomarlo en cuenta, menos frecuentes, pero también llegan a ser diagnósticos diferenciales de otras lesiones como los meningiomas que se asientan en la base de cráneo anterior, ¿no? Como ahorita vamos a ver. Otra lesión bastante interesante, no es frecuente, pero sí tiene características eh, muy propias de esta entidad, es el quiste epidermoide. Muchas veces son lesiones que la clínica que hacen son desproporcionadas para el volumen que nosotros vemos en la resonancia. Nosotros aquí observamos una lesión de gran tamaño que involucra tanto fosa posterior como fosa media y parte de fosa anterior. Aquí no se alcanza a ver en estos cortes que puse la extensión que tienen hacia base anterior. Sin embargo, aquí vemos cómo involucra la fosa temporal. Aquí está el tentorio y la fosa posterior. Algo característico de estas lesiones es que van a restringir a la difusión de manera importante, ¿no? Y aquí tenemos el FLAIR. Aquí tenemos otro caso muy similar y otra característica es de que no van a realzar a la administración de medio de contraste como podemos observar aquí. Aquí está el T1 y aquí está a la administración, perdón, a la difusión, ¿no? Entonces es importante tenerlos en cuenta. Estos tumores crecen en las cisternas, donde está el líquido cefalorraquídeo, y de ahí se pueden extender, ¿no? Como observamos, esto involucra la cisterna del ángulo puntocerebeloso y, y migra por las cisternas perimesencefálicas y llega hasta la cisterna quiasmática, ¿no? Entonces es importante tener también este diagnóstico en cuenta y el paciente no lo puedes ver mal, o lo puedes ver con características de paresia de nervios craneales bajos, leves, ¿no? Que hay que buscar a la exploración, pero no tanto lo que uno pensaría viendo esta imagen, ¿no? Meningioma de surco olfatorio, aquí podemos ver, los meningiomas van a realzar de manera importante a la administración del medio de contraste. Aquí tenemos este gran tumor y si nosotros nos fijamos va, digamos, a desplazar los surcos más que involucrarlos. Esa es una característica que nos habla de que el tumor esté extraxial. Aquí, si nosotros nos ponemos a buscar los surcos y los giros, lo podemos hacer, aunque ya el volumen es bastante disminuido por la compresión que origina este tumor. Aquí vemos en este corte axial T2 que alrededor del tumor tenemos una interfase que está hiperintensa, si la podemos ver aquí. Eso nos habla de que es extraxial, de que no está dentro del cerebro y que todavía guarda esta hiperintensidad que está aquí, que es el líquido cefalorraquídeo, y el edema que genera alrededor, ¿no? El edema que generan los meningiomas del surco olfatorio frecuentemente es conocido como melena de león, ¿no?
Es la imagen que da con la cabeza de un león y su melena. Y este es un meningioma de lo que van a ver de manera más frecuente, ¿no? Las localizaciones de los meningiomas son múltiples, ¿no? Hay meningiomas parasagitales, hay meningiomas de la convexidad, hay meningiomas de la fax, meningiomas del surco olfatorio, del esfenoides, etcétera, tentoriales, etcétera, ¿no? Hay muchísimas localizaciones. Sin embargo, esta imagen la veo bastante representativa y para que se entienda cómo se ven los meningiomas, ¿no? Entonces aquí vemos un T2, vemos una imagen prácticamente homogénea, aquí algunas zonas hipointensas, pero está rodeada de líquido cefalorraquídeo. Si vemos aquí tiene toda esta interfase, ¿no? De líquido cefalorraquídeo, vemos aquí cómo los giros están desplazados, cómo se mantienen los surcos. Esto es muy característico de una lesión extraaxial. Cuando se administra medio de contraste hay un realce, pero pinta esto también, que es hacia la dura madre, que esto es una cola dural. Entonces, esto es muy característico de los meningiomas, ¿ok? Entonces, y cuando lo vemos aquí en sagital, en el T2, vemos las mismas características que ya les comenté. En su mayoría homogéneo, pero va a tener unas regiones en las cuales va a estar hipointensas. Y aquí rodeado de una interfase de líquido cefalorraquídeo, una interfase hiperintensa. Esto es un meningioma característico y esto es un tumor extraaxial característico. También tenemos los schwannomas. Los schwannomas también van a ser lesiones extraaxiales que se originan en los nervios, en este caso los nervios craneanos, ¿no? Y en este caso en el nervio vestibular. Entonces, la imagen característica va a ser esta en cono de lado. Si nosotros tenemos algo de imaginación, pensamos que este es un cono y este es una bolita de un helado, ¿no? Entonces, estos tumores se extienden hacia el tallo cerebral y generan compresión del mismo, ¿no? De desplazamiento del tallo hacia medial y podemos ver cómo el cuarto ventrículo ya está deformado y en ocasiones está obliterado, resultando hidrocefalia, ¿no? Aquí vemos esta misma imagen en otro paciente de manera bilateral. ¿En qué enfermedad pensarían en schwannomas de manera bilateral? En la neurofibromatosis. ¿Cuál tipo 1, tipo 2, tipo 2, ¿no? Es de las pocas características o de las pocas cosas que nosotros podemos hablar todavía como patognomónico, que tengamos dos schwannomas vestibulares de manera concomitante en el mismo paciente, ¿no? De hecho, forman parte de los criterios diagnósticos para neurofibromatosis tipo 2, ¿no? Entonces es importante tomarlo en cuenta. Además, estos tumores, de acuerdo a la extensión que tienen, se pueden clasificar de acuerdo a la escala de Hanover. Entonces, aquí tenemos desde un T1 hasta un T4B, de acuerdo a su extensión, desde que son intrameatales que se generan aquí en el conducto auditivo interno, por eso adoptan esta forma, ¿no? Y hasta que salen y ya desplazan y comprimen el cuarto ventrículo, que ya es un T4B. No es importante aprenderlo, es importante saber que existe y que cuando tengan un caso de estos, a clasificación de Hanover, y ya lo podemos clasificar de una manera más adecuada, ¿no? También hay tumores que se generan dentro de los ventrículos cerebrales. En este caso, ese es el caso del astrocitoma gigante subependimario. Entonces, aquí observamos una resonancia magnética secuencia T1 en la cual vemos esta lesión de aspecto neoplásico que se aloja hacia el asta anterior de los ventrículos. Es heterogénea. Si observamos a regiones hipointensas y regiones hiperintensas, aquí en el FLAIR también observamos que genera edema también transependimario y a la administración de medio de contraste pueden realzar de manera intensa. ¿En qué enfermedad se ven estos tumores? Los SEGAS, en la esclerosis tuberosa. Entonces es importante también hacer la correlación clínica con la imagen que nosotros podemos tener, ¿no? En ocasiones son pacientes que convulsionaron, que nos los mandan, encontramos esta imagen y a lo mejor no somos genetistas ni somos expertos en ver todas las demás características de la enfermedad cuando a veces no son tan obvias. A veces, y sobre todo en estos pacientes, pues, están llenos de lesiones cutáneas, entonces a veces sí son obvias, pero si no, pensar, mira, el paciente puede tener esclerosis tuberosa y de aquí poderlo referir al genetista, ¿no?
El subependimoma también va a ser una lesión más pequeña o circular localizada a nivel intraventricular. En el FLAIR se va a ver hiperintensa, en el T2 se va a ver isointensa y a la administración de medio de contraste algunas zonas pueden realzar. A pesar de su pequeño tamaño se pueden localizar en los forámenes de morro y esto generarlos hidrocefalia y requerir algún tratamiento. ¿Ok? Entonces esto es importante tomarlo en cuenta. Aquí hay un error, no es subependimoma, es un papiloma de plexos coroides. Si vemos, es una lesión que se ubica dentro de los ventrículos cerebrales y es heterogénea. Aquí es como lo vemos en el T2, T1 y cómo realza a la administración también del medio de contraste, como lo vemos a la difusión, ¿no? Es una lesión bastante característica que se va a ubicar dentro de las estructuras ventriculares de acuerdo también al grupo de edad, ¿no? Puede estar infratentorial y también puede estar supratentorial. Como yo les comentaba en un inicio, parte importante de que nosotros podamos ver la neuroimagen o de la neuroimagen que para nosotros, de la importancia que la neuroimagen tiene para nosotros como neurocirujanos, es el plan quirúrgico, ¿no? Entonces, nosotros podemos realizar neuronavegación para poder tener una resección mucho más puntual, mucho más certera, sin o disminuyendo la probabilidad de trabajar en áreas altamente funcionantes y dañarlas y ayudarnos a resecar la mayor parte del tumor, ¿no? En la neuronavegación nosotros podemos utilizar tomografía, podemos utilizar la tomografía con resonancia y también con PET, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí este es un caso, si recuerdan el, el melanoma que les puse, este es el caso de esta paciente. Entonces nosotros realizamos primero una planeación quirúrgica, realizamos una tractografía, como podemos observar aquí, y realizamos la caracterización del tumor, ¿no? Todo esto nosotros lo podemos hacer manualmente gracias a que nosotros tenemos una tomografía de cortes finos, gracias a que nosotros tenemos una resonancia magnética con tensor de difusión también para poder realizar la tractografía, ¿no? Entonces, cuando nosotros vemos esta lesión, nosotros decidimos por dónde vamos a accesar al tumor para dañar en menor medida de lo posible las fibras blancas del cerebro, ¿no? Como nosotros podemos observar aquí. Y de ahí nosotros planear entry points, planear targets y poder hacer cirugías de mínima invasión en el cerebro, ¿no? Como lo vamos a observar aquí. Aquí es nuestro neuronavegador, nosotros planeamos un entry point y un target y lo que nos permite a nosotros es de esa lesión grande nos permite hacer esta mini craneotomía con esta incisión prácticamente de 3 centímetros no más, una craneotomía bastante pequeña y aparte lo insonamos porque en la neuronavegación no va a corregir en tiempo real lo que nosotros hagamos en el cerebro y podemos tener un fenómeno de brain shift. Entonces, con la insonación, nosotros disminuimos todavía más ese margen de error y eso es lo que nosotros vemos, ¿no? Cuando nosotros insonamos, el melanoma que les mostré que tenía características hemorrágicas, va a tener estas características cuando nosotros le hacemos la insonación, ¿no? Entonces aquí tenemos la neuronavegación, tenemos la insonación y esto nos permite poder tener un acceso con un puerto y con este puerto poder aquí observar esta interfase entre la sustancia blanca normal y este melanoma. Este era el melanoma que les había mostrado, ¿no? Entonces no hay duda que estamos en la lesión, la resecamos de manera completa y nos permite hacer esta cirugía en un periodo de tiempo bastante corto, muy poco invasiva, con mejoría del paciente en lugar de que nosotros tengamos un déficit neurológico. Esta lesión estaba en un lugar que se llama Central Core, que es un lugar pues de un acceso difícil por las áreas periféricas que lo involucran y podríamos dejar secuelas importantes funcionales para el paciente que si bien ya tiene una enfermedad sistémica bastante importante, lo que menos queremos es dejarlo con secuelas que todavía limiten más su calidad de vida, ¿no? Y aquí, por ejemplo, en este caso a la paciente se le ayudó a tener mejor calidad de vida, finalmente unos meses después falleció porque ya la enfermedad sistémica ya estaba bastante avanzada, ¿no? Pero pudimos dar un tratamiento paliativo para que tuviera una mejor calidad de vida, ¿ok? Finalmente,
Un mensaje también importante que les quiero dejar no es que a los pacientes se les operan y se le pide una resonancia en un año o ya no se le piden o se le pide hasta que ya se les ve mal o que tiene un deterioro neurológico. No es así, sino cada patología va a tener diferentes momentos en los cuales nosotros les tenemos que solicitar imagen y esto es de acuerdo a la NCCN, ¿no? Que es la entidad que rige las conductas terapéuticas en los pacientes con cáncer. Pacientes con un tumor de bajo grado, con un glioma de bajo grado, se les puede pedir resonancias de 3 a 6 meses, ¿no? Nosotros generalmente pedimos cada 3 meses la resonancia y de aquí nuestros criterios RANO y vemos cómo está la enfermedad, si hay una respuesta completa, si está estable, si hay una progresión, todas las cosas que ya les mencioné, etcétera. Para los gliomas de alto grado, lo mismo, pero aquí nosotros lo que hacemos es pedirle cada 2 meses, no se puede 2 a 6 meses también, de acuerdo a las circunstancias de la institución donde trabajemos o de acuerdo a la economía del paciente, ¿no? Pero nosotros lo hacemos cada 2 meses. Aquí se dice que 2 a 4 meses por 3 años, realmente esto llegan a tener estas supervivencias los anaplásicos, algún glioblastoma, pero la mayoría va a tener una supervivencia de año y medio a 2 años, ¿no? En los ependimomas, recordemos, y al igual que el meduloblastoma, que son lesiones que pueden viajar por todo el neuroeje, ¿no? Y hacer metástasis leptomeningias, entonces es importante pedir neuroeje, ¿no? Cuando se diagnostica, pedir un neuroeje, descartar que haya más lesiones. Después pedir cada 4 a 6 meses por 2 años y después de 6 a 12 meses de manera indefinida, ¿no? Ya cuando el paciente ya lleva unos 5 años de control ya se le piden anuales. El meduloblastoma también empezar con resonancias cada 3 meses, posteriormente cada 6 meses y posteriormente anual. Y en las metástasis son pacientes que van a tener una supervivencia pues, corta porque a pesar de que nosotros le quitemos el tumor, tienen una enfermedad sistémica que casi invariablemente va a progresar. Entonces son pacientes que cada 2 meses los vamos a ver. Muchas veces si el paciente no tiene enfermedad en otro sitio y progresó el tumor en el sistema nervioso central, se puede volver a meter a cirugía y volver a hacer un control local de la enfermedad. Entonces esto es algo bastante interesante, por eso lo tenemos que hacer cada 2 meses y así mejorar su supervivencia y su calidad de vida. Y bueno, esto es todo. Les dejo mi correo electrónico, mi teléfono por cualquier comentario o duda. El tiempo es corto, de hecho ya lo cumplimos. Me hubiera gustado hablarles de muchas patologías y de una manera pues un poquito más profunda. Sin embargo, pues lo que se intentó fue tocar de manera general este tema, pero cualquier duda la podemos tratar vía mail o vía WhatsApp. Muchas gracias por su atención y que estén muy bien.